Bien, lo que vamos a hacer acá es realizar la prueba de escritorio de nuestro pseudocódigo, ¿sí? Para empezar, todas las líneas de nuestro pseudocódigo tienen que estar numeradas para saber en qué línea estamos posicionados. Después vamos a armar un cuadro en donde primero vamos a poner el número de línea en la que vamos a estar parados, ¿sí? Luego vamos a poner cada una de las variables o constantes que tenemos definidas o que vamos encontrando, ¿sí? Entonces, vamos a ver, cuando tenemos la línea 1, ¿sí? Estamos posicionados en la línea 1 de nuestro pseudocódigo, nos dice inicio, ¿tenemos alguna variable, algo hasta ahí? O alguna constante, no tenemos nada. Entonces nos vamos a ir a la línea 2. La línea 2 nos está especificando que vamos a crear una constante que se llama precio litro, y esa constante ya va a tomar el valor de 1200. Entonces, en la línea 2 vamos a crear una constante, creamos una columna y dentro de la columna, en la línea 2, que es donde se inicializa esta variable, ahí, esta constante, perdón, ahí le ponemos el valor, con el valor el cual se define en la línea 2. Pasamos luego a la línea 3. En la línea 3 ya vemos que el precio del litro ya tiene un valor, así que acá sigue estando el mismo valor. Pero en la línea 3 vemos que se define una variable, entonces vamos a crear una nueva columna con el nombre de esta variable, y ahí en la línea 3 dice que va a valer 0. En la línea 4 vemos que precio litro lo tenemos, el total de litros despachados lo tenemos en 0 y lo que se crea nuevo es el total facturado, que lo vamos a posicionar acá y se crea con el valor 0. En la línea 5 podemos ver que vamos a hacer lo mismo, lo único que lo que vamos a crear nuevo es la variable total efectivo, a la cual le vamos a poner 0. En la línea 6 vemos que las constantes y las variables ya definidas siguen manteniendo ese valor porque no hay modificación en la línea 6 de ninguna de estas variables ni constantes, y se define una nueva. En la línea 7 vamos a ver que se define una nueva variable, en este caso el total de tarjeta de débito. Lo seleccionamos y en la línea 8 lo que se define es el contador. Entonces, en la línea 8 de ejecución vemos que los datos son todos iguales, lo único que cambia es el contador que se agrega a la línea 8, y en la línea 9 podemos visualizar que se agrega el mayor a la definición de nuestras variables y el resto se queda como está. Hasta la línea 9 lo único que tenemos es definición de las variables y las constantes que vamos a trabajar y las inicializamos a cada una de ellas. Ahora empieza la línea 10. La línea 10, las variables siguen teniendo, las constantes y variables siguen teniendo el mismo valor porque no se modifica ninguna, y estamos creando una nueva variable que llamamos cantidad de combustible. Esta variable cantidad de combustible en la línea 10 es ingresada por el usuario. Entonces, en este caso empieza mi caso de prueba. Le vamos a poner 5 litros. Entonces yo digo cantidad de combustible 5. No hace nada más la línea 10, voy a la línea 11. La línea 11, si vemos la cantidad de combustible en la línea 11, vemos que no se modifica, solamente estoy consultando si la cantidad de combustible es mayor que 0. Entonces, la cantidad de combustible va a seguir valiendo el mismo valor porque no hay un cambio en el valor. Lo que sí tengo que evaluar es esta condición. Si me es cómodo y práctico, puedo copiar esta misma condición del ciclo mientras
ponerlo, colocarlo como una nueva columna, ¿sí? Esta columna que me va a especificar la condición de mi ciclo mientras. Y acá en la línea 11, justamente, que es la línea en la que estoy posicionada, fíjense en que es la línea 11, lo que puedo hacer es decirle cómo encuentro a esa condición. En este caso, cantidad de combustibles es 5, ¿es mayor que 0? Sí, entonces esta condición me va a dar el valor de verdadero, true. Al darme el valor de verdadero pasa a la línea 12. La línea 12 vemos que no tiene cambios, sino que tiene también un condicional, o sea que nuestros valores van a seguir estando exactamente igual, de la misma manera, ninguna variable sufre cambio. La condición del mientras, si la cantidad de combustible es mayor que 0, sigue estando true porque todavía no volví a la línea 11, pero lo que sí tengo que evaluar es esta condición, si cantidad de combustible es mayor a mayor. Entonces acá puedo poner como otra columna esa condición. Recién acá consulto, sí, la cantidad de combustible es 5 y mayor es 0. Entonces, ¿la cantidad de combustible es mayor a lo que tengo guardado en mayor? Sí, esta condición también es verdadera. Si es verdadera, voy a la línea 13. La línea 13 de código, si vemos, no hace cambio en la constante de precio del litro, en el total de litros no hace cambio, en importe facturado tampoco, importe total efectivo tampoco, total crédito, total débito no, en contador tampoco hace modificaciones, pero sí hace una modificación en el mayor. Observamos que el igual es de asignación y estoy pasando lo que vale cantidad de combustible a mi variable mayor. Entonces, mi variable deja de tener el valor 5 como tenía en la línea anterior y pasa a tener el valor 5, que es el combustible, la cantidad de combustible. Cantidad de combustible no sufre modificación y queda en 5. En ese caso, las condiciones siguen quedando de la misma manera, ¿sí? Porque se evaluaron en las líneas anteriores y paso a la línea 14. La línea 14 es el fin sí. Como es el fin sí, no modifico ninguno de los valores, o sea que tal cual tengo los valores ahí, los voy a copiar en la línea 14, porque el fin sí no me modifica valores. Luego voy a ir a la línea 15. La línea 15 no me modifica el precio litro, no me modifica el total de litros despachados, no me modifica el importe, ni el total efectivo, ni el total de tarjeta de crédito, ni el de débito, pero sí, fijémonos que me modifica el contador. Me dice, al contador que vos ya al valor del contador que ya tenés, en este caso, ¿cuánto vale contador? Miro hacia arriba, vale 0, dice sumale 1. Y esa suma guárdala en la misma variable contador. Entonces acá le voy a poner 1. Mayor no se modifica, sigue estando en lo mismo. Cantidad de combustibles tampoco se modificó, sigue estando en lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, paso a la línea 16 y la línea 16 no me modifica el precio por litro porque es una constante. El total de litros despachados, si nos fijamos acá, total de litros despachados, nos dice que va a ser igual a total de litros despachados que observamos que es 0, o sea que a 0 le voy a estar sumando cantidad de combustibles. Entonces visualizo qué es lo que tiene cantidad de combustibles, que es un 5. Entonces, total de litros despachados es 0 más 5, 5. En esta línea puntualmente no modifico ninguno de los otros importes. El contador sigue quedando en 1, el mayor sigue quedando en 5 y cantidad de litros sigue quedando en 5. Paso a la línea 17. La línea 17 me dice que el monto a pagar, y acá tengo un problema, que acá no tengo la variable monto a pagar arriba.
Entonces, al no tener esa variable, lo que debería hacer es crearla. La vamos a crear acá para poder visualizarla. Si vemos acá, le vamos a poner monto a pagar. Y monto a pagar, ¿cuánto vale? Y todavía no está definida en ningún lado. Recién en la línea 17 se define. ¿Y con cuánto se define? Me está diciendo que monto a pagar va a ser igual. Cantidad de combustible, que en este caso vemos en la línea de arriba, cantidad de combustible quedó con 5. Entonces acá sería 5 por el precio del litro, que es 1200. Así que esto sería igual a 5 por 1200. Acá pongo así la función para que me dé el resultado. Sí, pero esto es un resultado que yo lo tengo que calcular, lo tengo que poner. O sea que el monto a pagar me quedaría con 6000. Si acá vemos, monto a pagar me queda con 6000. El total de litros despachados no se modifica en la línea 17, quedan con 5. El importe facturado no se modifica. Lo mismo con los demás. El contador sigue en 1. 5 en el mayor, 5 en cantidad de combustible, porque eso no fue modificado. Y paso a la línea 18. La línea 18 veo que lo que se modifica es el total de importe facturado, que es lo que ya tenía importe total facturado, más el monto a pagar. Entonces, ahí, esto era por más el monto a pagar. Monto a pagar. Entonces, acá serían 1200, 6000, porque el monto a pagar sigue siendo 6000. El total de litros despachados sigue siendo 5, pero acá en la columna E donde tengo total importe facturado, modifica y es lo que ya tiene, que es 0, más monto a pagar, que es 6000. Las demás variables no sufren modificación alguna en esta línea de código. Y paso a la línea número 19. La línea número 19 no me hace modificación de variables, sino que me escribe en la pantalla. Entonces, en la línea 19 voy a tener la misma información que ya tenía, pero en la última columna, que mayormente le pongo salida de pantalla, ahí vamos a ver que me va a quedar en la línea 19 lo que sale por pantalla, que en este caso es el monto a pagar. ¿Cuánto está valiendo el monto a pagar? 6000. O sea que en la salida de pantalla me va a aparecer 6000. En la línea 20 podemos ver que tampoco modificamos y que la salida, podemos ver que en la línea 20 en la pantalla me tiene que salir esta impresión, lo que está entre las comillas. Entonces acá, esto es lo que me va a salir cuando ejecute la línea 20. No va a haber ningún cambio de variable, por lo tanto, las variables que ya tenían contenido va a quedar exactamente igual. La línea 21 podemos ver que dice leer forma de pago, pero si vemos, visualizamos, no tenemos ninguna variable que se llame forma de pago. Entonces deberíamos hacer una nueva columna. Hacemos una nueva columna que se llame forma de pago y ahí es donde vamos a ingresar. El precio del litro sigue siendo el mismo. Forma de pago la vamos a ingresar nosotros, vamos a ingresar, por ejemplo, la forma de pago 1. El monto a pagar ya lo tenemos especificado y no se hace cambio de variable, lo mismo que el total de litros, lo mismo que el importe facturado y el resto de los datos quedan absolutamente igual porque no hay cambio de variables en esta línea de código. Nos vamos a la línea 22. La línea 22 es un condicional en donde nos está consultando si se cumple alguna de estas tres condiciones. En este caso podemos ver que forma de pago es igual a 1. Entonces esta condición se cumple, ¿sí?
Entonces, como la línea 22 es un condicional, no está haciendo modificación alguna de las variables, lo que sí me está preguntando es por una condición. Puedo tener esa condición, como habíamos dicho antes, puedo poner esta condición como una nueva columna. Vamos a copiar esta condición y la vamos a poner como una nueva columna, como el dato de una nueva columna, en donde acá voy a visualizar, línea 22 dijimos que estamos, voy a visualizar como true esta condición. ¿Por qué? Porque al menos una se cumple, que es que la forma de pago es igual a 1. Como se cumple, la línea ingresa a la línea 23. La línea 23 no hace modificación alguna de los datos, ¿sí? Porque solamente escribe por pantalla. ¿Y qué es lo que va a escribir? Va a escribir carga el combustible. Entonces acá en la pantalla va a salir cargar el combustible. Automáticamente paso a la línea 24. La línea 24 simplemente me digamos, me pregunta si la forma de pago es 1 para incrementar el total en efectivo. Entonces, no hago cambio de variable. Pongo exactamente lo mismo y acá puedo poner si forma de pago es igual a 1. O la otra condición que tengo, si forma de pago es igual a 1. Y en este caso le voy a poner true porque es verdad, es correcto esta condición. Entonces, entra a la línea 25. La línea 25 únicamente va a hacer cambio en la variable total efectivo. Si hacemos total efectivo varía 0 y nos dice 0 más el monto a pagar. O sea que acá va a decir 6.000. El resto de las variables va a quedar exactamente como está. Y vamos a ir a la línea 26. La línea 26 es el fin sí, o sea que no voy a hacer modificación de variables. Voy a ir a la línea 27. La línea 27 me pregunta, ¿sí? Como es un condicional, cambio de variables no hago, sino que voy a evaluar. ¿Y qué condición voy a evaluar? La condición que voy a evaluar es si forma de pago es igual a 2, ¿sí? Que es la condición que tengo en la línea 27. Esta condición, si visualizamos, me va a dar en la línea 27, esta condición me va a dar false. Me va a dar falso porque no es igual a 2, forma de pago es 1. Entonces, no va a ingresar a la línea 28 porque forma de pago es 1. No va a ser el fin sí, pues digamos, va a ser el fin sí la 29 porque termina con esa condición de ingreso. La línea 30 dice si forma de pago es igual a 3. La línea 29, dije la línea 30, nos pregunta si forma de pago es igual a 3, o sea que tenemos otra condición más. Entonces acá vamos a ejecutar de la línea 27, vamos a pasar a la línea 30. Los datos de las variables van a quedar exactamente iguales porque estamos diciendo que es un condicional, no se modifican los datos, solamente se evalúa una condición. Los datos restantes quedan iguales y vamos a colocar al final la condición. En la última columna vamos a terminar de completar los datos y en la última columna vamos a escribir la última condición, ¿sí? Que también nos va a dar false porque la forma de pago es 1, no es 3. Entonces, si nos da false, no entramos a la línea 32. Vamos 33, que es un fin sí. A la 34, que la 34 es el si no de si no cumplía la condición 22, ¿sí? Entonces, como ingreso acá, este si no se ejecuta, el 35 no se ejecuta, 36 no se ejecuta y nos vamos a leer combustible, ¿sí?
O sea que nos vamos a ir de la 30 a la 37. El leer cantidad combustible nos está indicando que el precio del litro no se modifica, la forma de pago no se modifica, el monto a pagar no se modifica, los litros despachados tampoco, el importe tampoco se modifica el total, no se estarían modificando los otros totales, el contador sigue estando en 1, el mayor sigue estando en 5 y la cantidad de combustible es la que voy a modificar. La voy a leer desde el escritorio, desde la consola. Entonces, si pongo 0, ¿sí? Ingreso la cantidad 0, voy a ir a la línea 38. La línea 38 me dice fin mientras. Eso significa que va a volver a donde está el mientras, acá en la línea 11. O sea que de la 37 voy a ir a la 11 y voy a evaluar si la cantidad de combustible es mayor a 0. Entonces, los datos no se van a modificar, van a seguir estando los mismos. Lo único que voy a hacer es verificar la condición que tenemos acá, cantidad de combustible igual mayor a 0. Esto no es mayor a 0, cantidad de combustible es 0. Entonces esto va a ser falso porque no es mayor a 0. Si es falso, no se ejecuta la línea 12 y automáticamente el código pasa a estar después del fin mientras. Es decir, que va a ir a la línea 39. Entonces acá en la prueba de escritorio voy a la línea 39. La línea 39, los datos se siguen manteniendo. La única diferencia que encontramos en la línea 39 es que dice escribir total de los despachados. Si nosotros buscamos la variable total de litros despachados, la buscamos acá arriba en los nombres y no la encontramos, porque esta tiene una S que esta variable no la tiene. Entonces acá nos damos cuenta del error, borramos esa S y ahí sí, total de litros despachado es un valor que tenemos. Entonces en este caso lo que tenemos que mostrar por consola, por pantalla es 5. Pasamos a la línea 40. La línea 40, los datos de las variables se mantienen, lo único que cambia es la salida de pantalla, que dice que tenemos que mostrar en la salida de pantalla total efectivo. Buscamos nuestro total efectivo, vemos que queda en 6.000 y eso es lo que mostramos por pantalla. Pasamos a la línea 41, que es el fin del algoritmo. De esta manera tenemos la prueba de escritorio de nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Si nosotros no hubiésemos inicializado alguna de las variables, nos va a dar un error. Si alguna condición está mal, ahí nos vamos a dar cuenta que no ingresa en algún condicional y que por eso no nos da el dato que nos tiene que dar. Mayormente, cuando hacemos la prueba de escritorio, tratamos de especificar datos que sean justo sobre una condición, por ejemplo, que termine en 0, o qué pasa si es menor a 0, si es mayor que 0, ¿sí? Siempre buscamos datos que tenemos que verificar que la ejecución del algoritmo sea correcta.